Buenos días, hola para todos. Soy el profesor Boras Yassin, profesor de la lengua española en el Instituto Aibot Mohammed Amoul El Arbi. Os he preparado un tema, un modelo de un bachillerato para repasar. Ninguna relación puede funcionar si no aceptamos a las personas como realmente son en su vida pública. Como seres humanos siempre deseamos cambiar a los demás y hacerlos a la manera que a nosotros nos parece que deben ser. Hay seres humanos que no tienen amigos porque quieren que las personas con quienes se relacionan sean perfectas, pero hasta donde se sabe aún no nace la persona perfecta. Muchas de las grandes amistades que han existido se han formado entre personas totalmente diferentes, tanto en carácter como en pensamiento, muy diferentes entre sí. Es importante entender que todos somos diferentes y que la verdadera amistad consiste en armonizar nuestras diferencias y apreciar más a fondo lo mejor de nuestros amigos. La lealtad es quizás la característica por excelencia de una buena amistad. Algunas veces por trabajo, estudios o otras preocupaciones. No es posible ver a los amigos con la frecuencia que quisiéramos. Llamar a nuestros amigos y saber cómo están, tanto de salud como por su familia. Es una forma de lealtad. Olvidarnos de ellos es una deslealtad de nuestra parte. Muchas personas tienen amigos solo para su beneficio propio. El interés auténtico se manifiesta en las personas, no en las cosas materiales. Como amigos podemos sentir empatía y solidarizarnos especialmente con el sufrimiento de quienes queremos de verdad. Los verdaderos y auténticos amigos tienen la capacidad de entender y compartir los problemas, los sufrimientos, las alegrías, en fin, las emociones en sí mismas, pero sin hacer juicios. Bueno, así vamos a ver el texto en el bachillerato. Bueno, ¿cómo vamos a tratar este texto? Sabéis que la comprensión del texto es algo muy importante para saber tratarlo mejor. Bueno, os digo una cosa muy importante. Tenemos que leer el texto 1, 2, 3, hasta 4 veces para que podamos comprender. Os digo eso bien en árabe. يليق نقرأ le texte plusieurs fois باش نفهم. Bon, sabéis que en el bachillerato, como habéis estudiado en vuestras clases, que tiene 3 fases, cada fase tenemos la comprensión del texto sobre 7 puntos. Os voy a explicar eso. Tenemos la primera fase, que es la comprensión. Del texto sobre 7 puntos. Es la primera fase. ¿Cómo estáis viendo en el tema? Pues tenemos, ¿por qué se llama la comprensión del texto? Porque tenemos preguntas sobre el texto. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera pregunta. Vamos, responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta que es, hay personas que no tienen amigos. ¿Por qué? Bueno, ¿sabéis una cosa muy importante? Que las preguntas del texto lo vais a encontrarlos de un orden cronológico. ¿Cómo es? Es decir, si tenemos la pregunta en el primer párrafo, la segunda viene en el segundo párrafo, la tercera en el cuarto párrafo, etc. Es decir, de orden cronológico. Os digo eso en árabe. الترتيب تاع الأسئلة يكون السؤال الأول إذا كان من الباراغراف الأول، السؤال الزوج يجي في الباراغراف اللي من موراه وهي رايحة. ما نلقوش السؤال الأول في الباراغراف التالية والسؤال الزوج في الباراغراف الأولى. Vamos a ver. Responda a las siguientes preguntas. Hay personas que no tienen amigos. ¿Por qué? Vamos,
en árabe decimos una cosa muy importante. Decimos que la comprensión de la pregunta es la media de la respuesta. Os digo eso en árabe. فهم السؤال هو نصف الجواب. Bueno, hay personas que no tienen amigos. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a leer el primer párrafo y vamos a ver si vamos a encontrar la respuesta en el primer párrafo. Bueno, ninguna relación puede funcionar si no aceptamos a las personas como realmente son en su vida pública. Intentamos explicar el texto párrafo por párrafo. Es decir, tenemos que traducirlo en árabe. Es decir, que entenderlo de nuestra manera. Ninguna relación puede funcionar si no aceptamos a las personas como realmente son en su vida pública. Como seres humanos, siempre deseamos es del deseo. Es decir, en francés on dit le désir. Cambiar, deseamos cambiar, es decir, changer a los demás y hacerlos a la manera que a nosotros nos parece que deben ser. Hay seres humanos que no tienen amigos. ¿Por qué? Porque quieren que las personas con quienes se relacionan sean perfectas. Eso puede ser una respuesta de la primera pregunta, ¿no? Pues, hay personas que no tienen amigos. ¿Por qué? Ahora encontramos la respuesta. Hay seres humanos que no tienen amigos porque quieren que las personas con quienes se relacionan sean perfectas. Tenemos que entender eso. Il faut traduire ça en arabe. On dit que كاين des gens اللي ما عندهمش صحاب. علاش ما عندهمش صحاب؟ باسكو باغيين صحاب اللي يكونوا معاهم يكونوا parfaits. وما كانش une personne parfaite. Pues decimos que hay seres humanos que no tienen amigos porque quieren que las personas con quienes se relacionan sean perfectas. Y esa es la respuesta en la primera pregunta. Y tenemos también, hay una cosa también muy importante que tenemos que responder a la pregunta, ni más ni menos. Pues hay personas que no tienen amigos. Pues, ¿por qué? Hay personas que no tienen amigos porque quieren que las personas con quienes se relacionan sean perfectas. Y vamos a hacer, o bien a subrayar la respuesta. Pues, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo? Es decir, preguntar por la manera. La manière. ¿Cómo? En francés on dit ¿cómo? ¿Cómo se puede trabar una gran amistad? Aquí yo sé que la palabra más o menos que no podéis entenderla es la palabra trabar. Trabar es decir, formar una amistad. Pues, ¿cómo se puede formar una gran amistad? Eso también vamos a encontrarlo después de donde hemos encontrado la primera respuesta. Pues vamos a leer el segundo párrafo. Muchas de las grandes amistades que han existido se han formado. Aquí tenemos que subrayar la palabra han formado. Os he explicado la palabra trabar. Pues se han formado entre personas totalmente diferentes, tanto en carácter como en pensamiento. Vamos a volver a la pregunta. ¿Cómo se puede trabar una gran amistad? Y aquí vamos a encontrarla. Se han formado entre personas totalmente diferentes, tanto en carácter como en pensamiento, muy diferentes entre sí. Pues es importante entender que todos somos diferentes y que la verdadera amistad consiste en armonizar nuestras diferencias y apreciar, ver más al fondo, lo mejor de nuestros amigos. Tenemos que entender eso. Il faut نشوف le fond de l'amitié. Vamos, bueno. ¿Cómo se puede trabar una amistad? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Pues, se puede trabar una gran amistad
¿Sí? Se puede trabar una gran amistad. Vamos a ver. Se puede trabar una gran amistad de la diferencia total. Hemos dicho que somos muy diferentes entre sí. Se puede trabar una gran amistad de la diferencia total entre personas, tanto en carácter como en pensamiento. Pues, no olvidamos que esta pregunta tiene dos partes. La primera parte ya lo hemos respondido. La segunda parte, ¿en qué consiste la verdadera amistad? Y también lo vamos a encontrar en el segundo párrafo. Bueno, pues se puede, o bien, ¿en qué consiste la verdadera amistad? Vamos a responder de la manera correcta. La verdadera amistad consiste en armonizar nuestras diferencias y apreciar más a fondo lo mejor de nuestros amigos. Esa es la segunda parte de la segunda pregunta. Vamos, aquí hemos respondido a dos preguntas. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la característica de una buena amistad? Eso también, la respuesta de esta pregunta vamos a encontrarla también después de la segunda pregunta. Intentamos leer el tercer párrafo. La lealtad es quizás la característica por excelencia. Tenemos que subrayar la palabra característica porque es la palabra clave de la tercera pregunta. Pues la lealtad es quizás la característica por excelencia de una buena amistad. Aquí tenemos la respuesta de la tercera pregunta. Bueno, ¿cómo respondemos? La característica de una buena amistad es quizás la lealtad, o bien es directamente la lealtad. Bueno, es la respuesta de la tercera pregunta. Pasemos a la cuarta pregunta. ¿Cómo es el auténtico amigo? El auténtico, es decir, el verdadero amigo. ¿Cómo es? Como también hemos dicho que la manera, ¿cómo es? Vamos a ver. Intentamos también leer el último párrafo. Muchas personas tienen amigos, ¿sí? Muchas personas tienen amigos solo para su beneficio propio. El interés auténtico se manifiesta en las personas, no en las cosas materiales. Y cuando tenemos un amigo, no debe ser un amigo por lo material, por dinero, por no sé qué. Tenemos que tener un amigo por su personalidad. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Claro? Pues muchas personas tienen amigos solo para su beneficio propio. El interés auténtico se manifiesta en las personas, no en las cosas materiales. Como amigos podemos sentir empatía y solidarizarnos. Sabemos que significa solidarizarnos, la solidarité en francés, claro. Especialmente con el sufrimiento de quienes queremos de verdad. Es decir, cuando un amigo mío tiene un problema, tiene un sufrimiento, yo como un verdadero amigo debo compartir con él. Claro, pues los verdaderos y auténticos amigos, aquí podemos encontrar la respuesta. Pues tienen la capacidad de entender, comprender al amigo. Tenemos que comprenderlo y compartir los problemas, los sufrimientos, las alegrías, en fin, las emociones en sí mismas, pero sin hacer juicios. Yo sé más o menos que la palabra juicios es un poco nueva. Pues el juicio es del verbo juzgar a la persona, le jugement. Claro, pues
Decimos, para responder también, tenemos que responder de manera inteligente, tenemos que ser inteligentes. ¿Sabéis el problema que encuentro yo con mi pequeña experiencia en el español, en mis alumnos, es cuando no tenemos que concentrar? Pues la concentración es algo muy importante, tenemos que concentrar. Vamos a ver, pues la penúltima pregunta, pues, ¿cómo es el auténtico amigo? El auténtico amigo es quien ¿sí?, tiene la capacidad de entender y compartir los problemas, los sufrimientos, las alegrías, en fin, las emociones en sí mismas, pero sin hacer juicios. Y bien, no tenemos que juzgar a la persona, porque solo Dios puede juzgar a las personas. Bueno, pues esas son las preguntas de la comprensión del texto. Bueno, ¿por qué se llama comprensión del texto? Para mí, la compréhension du texte. Le texte, أنا تبالي نقد نجيب facilement 6 points. 6 points. Le texte. Vamos, plus. La compétence linguistique, la compétence de langue linguistique. Sur 7, lexique se compone de 2 partes. Léxico, sobre 3 puntos en general, sobre 3 puntos, y la gramática sobre 4 puntos. En el léxico puedo sacar normalmente los 2 puntos. La gramática también voy a sacar los 2 puntos. Aquí son 10 puntos. Y para la expresión escrita, que es algo muy, pero muy importante, es sobre 6 puntos voy a sacar. Porque os he dicho que tenemos que concentrar. Pues para sacar, normalmente yo voy a sacar los 3,5, por ejemplo, en la producción escrita. Eso sí, vamos a agrupar a los puntos, voy a sacar los 13 puntos fácilmente en español. 13 puntos en la coeficiente del español es sobre 4. ¿Claro? Pues voy a sacar 3, multiplicar por 4, 12 puntos más para compensar a otros modelos o módulos. Pues regresamos a nuestro tema. Bueno, hemos terminado con las preguntas del texto y tenemos algo que me parece difícil para los alumnos, que se llama el comentario, la explicación de la frase, y también vais a encontrar una frase del texto y vais a intentar explicarla o bien comentarla. Si decimos explicar, vamos a explicar lo que comprendemos de esta frase. Je parle en arabe. باش expliquer une phrase, يليق لي نفهم هذيك la frase. Vamos a ver. Aquí tenemos esta frase. Muchas personas tienen amigos solo para su beneficio propio. Pues eso lo decimos fuera, en la calle. Decimos que كاين بزاف de personnes عندهم des amis seulement pour le bénéfice تاعهم. C'est ça. Alors, أنا اللي قلي نفهم هاد la phrase باش نقد expliquer. Bueno, voy a ver en el texto. Si no comprendemos a la frase, podemos comprenderla a través del contexto del párrafo, por ejemplo. Bueno, vamos a buscar a la frase en el texto. Bueno, muchas personas, en el último párrafo, muchas personas tienen amigos solo para su beneficio propio. Vamos a seguir el interés. Decimos interés, es decir, beneficio. El interés. El interés auténtico se manifiesta en las personas, no en las cosas materiales. Es decir, si tengo un amigo, no debo contar en lo material, sino en lo que tiene al fondo de él mismo. Bueno, vamos a ver. Pues la explicación de la frase depende de lo que
hemos entendido. يليق نفهم la phrase نقد نشرح. C'est ça. نشرحها de manera. Siempre tenemos que empezar con esta frase quiere decir y voy a explicarla de mi manera. Mi manera, lo siento. Pues, si digo de mi manera, es decir, una frase simple, no tenemos que alargar. ما يليقش نطول، كي نطول نطيح في الخط. C'est ça. Pues, podemos explicarla de esta manera, por ejemplo. Esta frase quiere decir, o bien podemos decir también, esta frase alucina que. Alucinar, el verbo alucinar, es decir, podemos decir en árabe, tulammihu ila. C'est ça. Pues, esta frase quiere decir que hay personas que forman amistades solo para su interés personal. No les importa ni la persona ni el valor de esta sagrada relación. Y podéis decir vosotros que no les importa ni la persona ni el valor de la amistad. Pues, otra explicación, otro ejemplo de una explicación, esta frase alucina que para muchas personas la amistad ahora vuelve una relación de beneficios propios. Es decir, que si decimos muchas personas consideran la amistad de esta manera, decimos que ahora en este tiempo no saben el valor de la amistad. Bueno, eso es para la comprensión del texto. Hemos dicho que la comprensión es sobre 7 puntos. Vais a encontrar, je vais parler en arabe, soit 3 questions plus le commentaire, 4 questions plus le commentaire. La première question sur un point, la deuxième sur un point, la troisième sur 2 points et le commentaire, et la quatrième sur un point, ou le commentaire más o menos تلقوه على 2 points normalement. Pues, así 7 puntos. Bon, je vais concentrer نركز باش نجيب لي 6 points. في الكومنتير بالك ما نفهمش هذيك لا فراز، ما نقدش نجيب لي 2 points. Mais les autres questions من le texte. Ça veut dire يليق نقرا le texte une fois, 2 fois, 3 fois, يليق ما نعياش، يليق نكونسونطري في le texte، يليق نفهم le texte باش نجيب لي 6 points في la compréhension du texte. Claro? Vamos a ver. Pues, ahora pasemos entre paréntesis. Vais a encontrar este modelo con su corrección en el sitio web en esta video. ¿Claro? Pues pasemos a la competencia lingüística. Hemos dicho que la competencia lingüística, la segunda fase es la competencia lingüística. Pues también es sobre 7 puntos hasta ahora que no tenemos cambios. Jusqu'à maintenant, on a 15 de changements normalement. Pues, la competencia lingüística نلقوا فيها 2 parties. عندنا la parte léxica. La parte lexical o léxico. Léxico, vamos a ver un modelo de unas preguntas de léxico. Hemos dicho que 2 partes, parte léxico, del léxico sobre 3 puntos normalmente y la parte gramatical. Gramatical, todo, gramática. Normalmente sobre 4 puntos, si no encontramos cambios. Bueno, en el léxico vais a encontrar normalmente saca del texto. Tenemos que entender la pregunta. Saca del texto. Le texte. Pues, tenemos el sinónimo. Sí, el sinónimo de cierto. Para sacar un sinónimo del texto, tengo que volver a este mismo texto. Il faut نولي le texte. Parce que le mot qui ne فهمش le mot,
نفهمها نقد نفهمها نقولوا en espagnol puedo entenderlo a través del contexto de la frase o bien del contexto del párrafo. Bueno, volvemos. Vamos a buscar la palabra cierto. Pues ninguna relación puede funcionar si no aceptamos a las personas como realmente son en su vida pública. Como seres humanos siempre deseamos cambiar a los demás. Cierto, tenemos también que saber una cosa muy importante, saber qué tipo de palabra es. Si es un verbo, un adjetivo, un sustantivo, un adverbio. Parce que ما غاديش يعطيك un adjectif وانت تروح من le texte تجيب un verbe هو le synonyme تاعه. Non. Pues كي يكون عندنا un adjectif اللي نحوس ان ادجيكتيف اللي يكون سينونيم تاعها ما نروحش نجيب ان فيرب ونقول هذا هو السينونيم تاعها خامس او بيان سي سون سوستانتيف الا كان ان نون ثاني نروح نجيب لو سينونيم تاعها ان نون ماشي نجيب ان ادفيرب ولا ان ادجيكتيف ولا pues cierto aquí tenemos la palabra auténtico puede ser auténtico puede ser auténtico es el sinónimo de cierto. Auténtico, verdadero también son sinónimos de cierto. Bueno, eso es sobre... Lo vais a encontrarlo en la corrección de este modelo. Bueno, la segunda palabra, tenemos distinto. Distinto también tenemos que saber qué tipo de palabra es. اللي نعرف إلا كان adjectif ولا non ولا verbe. باش كي نحوس تجيني فاسيل. Pues, distinto هو un adjectif, es un adjetivo. Distinto, decimos que su sinónimo que está en el texto es el adjetivo diferente. ¿Claro? Diferente es el sinónimo de distinto. Vamos, ahora vamos a pasar a los antónimos. Antónimos es decir el contrario. Pues, tenemos la palabra aptitud. También vamos a saber, a pensar qué tipo de palabra es. Aptitud no es un verbo, que no es un adjetivo y no es también un adverbio, es un sustantivo. No, pues aptitud, el contrario de aptitud que está en el texto es la palabra capacidad. Capacidad es el sinónimo de la aptitud y sabemos qué significa capacidad en francés, la capacité. Entre paréntesis, yo digo que las palabras terminadas en dad en español, que son femeninas, en francés siempre lo encontramos it, capacité. ¿Claro? Y tad también como libertad, liberté. ¿Claro? Casi, no digo todas las palabras, sino casi todas las palabras terminadas en dad y tad, que son femeninas, en francés lo encontramos terminados en tad y te, liberté, claro, como así, capacité, capacidad. Bueno, tenemos también la lealtad, así podemos encontrarla fácilmente, el contrario de la lealtad. Pues, la lealtad, su antónimo es la deslealtad. Está, me parece que en el último párrafo, ¿no? Sí, la deslealtad. En el penúltimo párrafo, es decir, el párrafo número 3. Pues, deslealtad, eso se llama deslealtad. Eso se llama el sufijo. Prefijo, lo siento. Prefijo, el prefix. ¿Claro? Aquí podemos encontrarlo fácilmente. Pero tenemos que concentrar, tenemos que ver bien, que concentrar en el texto para que podamos sacar los antónimos, sinónimos, adjetivos, etc. Bueno, una diferencia. Saca, ça veut dire غادي نجيب من le texte por ejemplo, da el sustantivo de solidarizarse.
Vamos a buscar la palabra solidarizarse. Solidarizarnos está en el texto, que es el verbo solidarizarse. Bueno, ahora os he dado la respuesta más o menos, la media. He dicho que la solidarité en français, un mot اللي يكمل بإيتي قلنا en espagnol dad, ça veut dire شيء يولي la solidaridad. Claro, es el sustantivo del verbo solidarizarse. Bueno, pasemos. Tenemos el verbo armonizar y vamos a buscar el sustantivo. El sustantivo, ça veut dire le mot. نجيب le mot تاع harmonizar. Bueno, harmonizar, harmoniser, on peut le trouver en français. Pues, tenemos que hacer más o menos, tenemos que hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo. Vamos a ver. Harmonizar en français, harmoniser en français, c'est quoi son nom? L'harmonie, par exemple, on peut dire en espagnol, la armonía es el sustantivo del verbo armonizar. Bueno, luego pasemos a el verbo de perfecto. Perfecto en français, c'est parfait. Claro, perfecto. Pues, ¿cuál es el verbo de perfecto, de parfait en français? Perfeccionner, ¿no? Pues, en español, el verbo de perfecto es el verbo perfeccionar. No perfectar, perfeccionar. ¿Claro? Bueno, y también tenemos el adjetivo de la capacidad. Hemos dicho que la capacidad es un sustantivo para buscar su adjetivo. Una persona que tiene la capacidad de hacer algo. Une personne qui a la capacité de dire quelque chose. En français. En français, on dit capable. Claro. Pero en español decimos capaz. Vais a encontrarlo también en la corrección. Capaz es el adjetivo. Es la persona que tiene capacidad. En español decimos que es una persona capaz. Bueno, eso para el léxico. La primera parte ya. Podemos sacar los 2 puntos, ¿no? 2 sobre 3, ¿no? Es fácil, me parece. Pues, pasemos a la gramática. Aquí digo que hay un problema, sobre todo cuando veo, je parlais en arabe, qui نشوف les élèves تاوعي في la classe. عندهم más o menos des problèmes في el grammaire, la gramática en español, aunque más o menos es algo fácil. Tenemos reglas, عندنا des règles اللي نتبعوها. باش نتبع les règles كاع عندي des règles راني حافظ les règles, par exemple la condition ou la concession ou les règles en espagnol, les règles de la grammaire en espagnol. بصح كي ما نكونش حافظ les verbes ou la conjugaison تاع les verbes ou les temps واش هذاك لو طون شاولا وهذاك لو طون شاولا ما نقدش سي با ما نقدش ندير هذيك لا ريغل en espagnol. Ça veut dire انا راني داير لكم تلقوا في لا فيديو تحت لا فيديو نخلي لكم دي طابلو تاع لا conjugaison, toute la conjugaison en espagnol اللي تحفظوها. Je dis pas malgré que انا ما نبغيش هذه الكلمه تاع نحفظوها parce que la application, a través de la aplicación podemos no sé, podemos adquirir o bien podemos aprender los verbos a través de la aplicación. parce que ما نبقاش نحفظ ماش تاريخ وجغرافيا باش نحفظ يليق نفهم يليق نعرف كيفاش باغ اكزومبل قال l'imparfait subjonctif يليق نعرف كيفاش قال هذا لو فيرب hablar قال لي نعرف كيفاش يجي كيفاش نفورموه في l'imparfait subjonctif. Comment formamos el verbo en este tiempo o aquel tiempo. يليق نعرف هذه باسكو كي نعرف لا ريغل نقول لا كونديسيون نقولوا باغ اكزومبل سي más presente de indicativo في la condición real يعطينا si más presente de indicativo يعطينا presente de indicativo en futuro ou bien imperativo. نعرف هاد لا ريغل بصح كي ما نعرفش الفرنسي
كيما نعرفش لو فير كيما نعرفش لا كونجيغيزون تاع لو فير كيما نعرفش هاد لو فيرب الا راه في البريزون ولا في الباسي ولا في الفيتور ما نقدش نابليكي هاد لا ريغل claro es decir que tenemos que aprender los verbos claro bueno vamos a ver a los modelos cómo vais a encontrar كي غادي تلقوا les questions malgré que je sais que شفتوا des modèles en classe premier trimestre, deuxième trimestre, surtout des modèles de questions en clase. Pues ahora intentamos ver más o menos, por ejemplo, otras preguntas. ¿Claro? Bueno, a ver. Gramática. La primera pregunta. La lealtad es quizás la característica por excelencia de una buena amistad. Bueno, es una... Vamos a ver. La primera pregunta. La lealtad es quizás la característica por excelencia de una buena amistad. Aquí una palabra más o menos, la lealtad, lo hemos explicado, lo hemos visto, el antónimo de lealtad es quizás. Pues, ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué vamos a hacer en la primera pregunta? Empieza la frase por quizás. Vamos a ver. Quizás. Bueno, ¿dónde hemos visto esta expresión? ¿Qué expresa esto? ¿Qué vamos a hacer? شغادين ندير. Claro, quizás. وين شفنا quizás? En classe, شفنا quizás. Je vais vous dire d'autres structures ou là, otras expresiones como quizás. Tenemos acaso. Tenemos tal vez. Tenemos es probable que. Tenemos también es posible que. Tenemos también puede ser que. Tenemos dudo que. ¿Qué expresan estas expresiones? ¿Qué expresan? ¿Qué hemos visto en clase? Pues, acaso, quizás, acaso, tal vez, es probable. Es posible que, puede ser que, dudo que, expresan que la duda. Se llama la oración dubitativa, le doute. Le doute. Quizás, acaso, tal vez. Bueno, tenemos quizás la lealtad. Pues, vamos a escribir la frase. Pues, quizás. Tenemos quizás o quizá ou quizás. Les deux sont justes. Juste plafonnés ici. Quizás qui يكون من موراها. Quizás qui يكون من موراها. Voyez, quizá qui يكون من موراها. Qui يكون من موراها consonante. Bueno, quizás la lealtad. Quizás la lealtad. Y tenemos, normalmente vamos a escribir la frase como está en la pregunta. La lealtad es quizás la característica ¿sí? Por excelencia de una buena amistad. Bueno, pues la lealtad es quizás la característica por excelencia de una buena amistad. غادي نبدأ la phrase quizás. Bueno, quizás, la duda, شو قلنا شو يجي معاهم؟
las expresiones o bien las oraciones dubitativas. Pues siempre, quizás, acaso, tal vez, es probable que, es posible que, puede ser que, dudo que, siempre más presente de subjuntivo. ¿Claro? Siempre, aunque a veces encontramos como es probable que, vamos a ver otras formas, es probable que aquí tenemos una oración, cuando tenemos dos oraciones, una oración subordinada y otra oración principal. Bueno, quizás hemos dicho que siempre, quizás más presente de subjuntivo. Aquí tenemos, quizás la lealtad es, vamos siempre, اللي نحوسوا على le verbe. اللي toujours نحوس على le verbe. اللي نعرف le verbe برا. La lealtad es quizás la característica por excelencia de una buena amistad. نعودوا, quizás la lealtad, وراه le verbe de la phrase. Le verbe c'est es. ¿Qué verbo es? Es el verbo ser. ¿Cómo se conjuga el verbo ser en el presente de subjuntivo? Ser, 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 sea, seas, sea, seamos, seáis y sean. Eso es, esta es la conjugación del verbo ser en el presente de subjuntivo. Pues, quizás la lealtad es, no, hemos dicho que quizás siempre más presente de subjuntivo, quizás la lealtad sea la característica por excelencia de una buena amistad. Eso por un punto. La primera pregunta. La segunda, pasemos a la segunda pregunta. Completa con ser o estar. Bueno, también eso lo hemos visto. Ser et estar. Cuando se usa, sabemos que ser et estar c'est le verbe être en français. Mais en español tenemos dos. Tenemos ser et estar. Cuando se usa el verbo ser y cuando se usa el verbo estar. Os digo una cosa de modo general. Ser, نستعمله في صوالح اللي ما يتبدلوش. Como par exemple l'identité, la identidad. Soy fulano, soy, ¿quién es esta chica? Es fulana. ¿Claro? Usamos el verbo ser, el origen, l'origine. Soy argelino, soy francés. Bueno, también tenemos la religión, soy musulmán, soy, no sé, es judío, es cristiano. También cosas de modo general, cosas que no se cambian. Estar es el contrario, cosas temporáneas que cambian. Por ejemplo, el estado físico o el estado anímico. El estado físico es decir, estoy cansado. Usamos el verbo estar. O bien, estoy aburrido. No decimos que es aburrido porque es otra cosa. Y hay adjetivos, نلقوا des adjectifs اللي نقدروا نستعملوهم مع سار ومع estar بصح تتبدل المعنى. كما تقول لواحد esta persona es loca y está loca.